Hoy tenemos un reporte especial sobre los efectos de las nuevas medidas de Donald Trump que finalmente implementó con el aumento de 25% de aranceles para México y Canadá. Y aquí te decimos cómo ese nuevo escenario crea riesgos y oportunidades para el mercado peruano y otros también de la región. También comentamos del cambio inesperado de ministros este fin de semana y noticias sobre empresas e inversiones como siempre. Además tenemos un nuevo episodio del Faro de las Finanzas con Carlos Arellano y también sus consejos para manejar mejor tu dinero y tus activos. Pero antes de empezar, no olvides dar like al video, activar la campanita y suscribirte para ayudarnos así a seguir difundiendo información de calidad de empresas y mercados con más personas. Y únete ya mismo al canal desde YouTube o nuestras opciones por Ping y por Yape para ser parte de esta comunidad del canal y estar más informado que el resto de lo que está ocurriendo. Si quieres saber más detalles de las opciones, también puedes escribirnos al WhatsApp del canal, el mismo que mencionamos en un pequeño anuncio a mitad del programa. Ahora sí, ¿listos o no? Alista tu café, que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Buró de Información Peruto Publications, y te traigo el podcast comido y resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día. La cantidad de cosas que pueden pasar en 2 días, ¿no? Por el flanco externo, Donald Trump finalmente hizo lo que dijo que iba a hacer, lo que nadie le creyó que iba a hacer del todo porque sonaba muy a locura, pero finalmente le impuso aranceles del 25% a México y a Canadá, sus dos socios principales, aunque en el caso de los hidrocarburos de Canadá solamente 10%, porque si no se tumba a sus propias empresas, ¿no? Y aumentó también en 10% los aranceles a China. En un momento vamos a ir al punto de cómo esto es un problema o una oportunidad para el mercado peruano y otros mercados, pero antes vamos un poquito al contexto de las medidas. Claramente este cambio en la política externa no tiene nada que ver con temas técnicos, sino con una movida puramente política de Donald Trump para marcar quién la tiene más grande, quién tiene más grande el mercado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero al no ser una medida técnica, puede terminar latigando también a su propio mercado interno. Trump deja en claro sus motivaciones, por ejemplo, al decir que mantendrá el impuesto a México hasta que México coopere con Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Sea lo que sea que cooperar signifique en el diccionario de Donald Trump, porque sin duda trabajar de igual a igual es algo que no hace Trump. Entonces no es eso cooperar para él. En el caso de Canadá, no para también de minimizarlos desde la campaña, señalando que ese país debería ser un estado más de Estados Unidos, pero sin indicar, ojo, que de Canadá consumen energía muchos estados de Estados Unidos, así también como materias primas. No es amor al chancho, sino al chicharrón querer que sean parte de Estados Unidos, claramente. Aunque esto no es una estrategia para realmente anexar a Canadá, porque eso no va a pasar, sino para fregar, ¿no? Porque si realmente el objetivo fuera anexar a Canadá, entonces buscarían hacer alianzas diplomáticas y caerles bien, en no amenazarlos con aranceles y estar minimizándolos y tratándolos mal. Ojo, estamos hablando de temas prácticos, así que no me salten aún los pro-Trump a decir que estas medidas eran necesarias, porque repito, esto de medidas técnicas no tienen nada, o sea, necesarias no eran. Son puramente políticas. Y el 10% más de aranceles suplementarios de China, bueno, en ese caso dicen que se mantendrá hasta que haya una plena cooperación del gobierno chino en la lucha contra el fentanilo, señalando que el gobierno chino ha subvencionado a las empresas químicas chinas para que exporten fentanilo a Estados Unidos. Y aquí cabe decir pues, lo mismo que con México, ¿no? ¿Qué será cooperación para Donald Trump? Sabe Dios. ¿Trabajar en conjunto? No, claramente. Ahora, si es que fueran ciertas las motivaciones de Donald Trump en un mundo paralelo, no sé, en otra dimensión, el problema es que estas medidas no afectan directamente en realidad a la guerra contra el narco, o solamente a la guerra contra el narco mexicano, o solamente a la industria del fentanilo, sino a todo el mercado de productos que se da entre México, Canadá y China con Estados Unidos, que en muchos casos son insumos de sus propias industrias llenas de productos made in China, hablo de las industrias de Estados Unidos, llenas de productos made in China y made in México, así que lo que finalmente logra con esto es un aumento del costo de la producción en Estados Unidos y también del costo del comercio que directamente aumentará los precios en ese país. Y si los precios aumentan, la inflación aumenta. Y si la inflación aumenta en Estados Unidos, la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés altas, que ya ha dicho que las va a mantener así, para enfrentar la inflación y en ese caso con las tasas altas afectará también las tasas de interés de todo el mundo. Claro que a un gobierno nacionalista como el de Donald Trump, lo que puede pasar en el resto del mundo le importa poco, pero es lo que va a pasar. Aunque finalmente esto también les termina rebotando a ellos, pero por ahora, en corto plazo,
La economía estadounidense incluso podría mostrar señales de mejora, pero ya a mediano plazo y largo plazo cortar el circuito del comercio internacional de la manera que lo están haciendo no va a terminar bien para ellos ni para nadie, creo. Quizás en todo caso el ganador, si es que se puede hablar de un ganador en esto, podría ser incluso China, al mostrarse en ese caso como un receptor de los productos del mundo y aprovechar esto para manipular, que es lo que dice China, lo que hace China, la relación con más países de la región latinoamericana. México es potencia en Latinoamérica, ojo, así que podrían por ahí tener más entrada China en la región. Por otro lado, con el egocentrismo de Donald Trump, no suena previsible que vaya a retroceder en sus medidas ni aceptar que puede meter la pata en algún momento, ¿no? Ahora, donde hay crisis hay oportunidades. ¿Cómo puede afectar esto en el mercado peruano y otros mercados similares? Vamos al grano, vamos al tema de este podcast de hoy. Por el lado no positivo, por decirlo de alguna manera, empresas de México y Canadá que dependen de la venta al mercado gringo, ahora deberán buscar crecer en otros mercados globales porque será muy caro exportar a Estados Unidos y por ello poco rentable al tener que pagar 25% en impuestos y en todo caso, al buscar nuevos mercados, lo que van a generar es una mayor competencia en esos nuevos mercados, a los que, por ejemplo, el Perú también debe estar exportando. O sea, aumentar la competencia en otros países que no sean Estados Unidos. Toca aquí analizar en todo caso los principales productos exportados por México. Dicho esto, los principales mercados de exportación de México fuera de Estados Unidos, pero bastante lejos porque más del 77% de exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Pero luego de Estados Unidos, digamos que en importancia para México le siguen justo Canadá y China, y ya luego de este triunvirato fatal aparecen Alemania, Brasil, Japón, Corea del Sur, Guatemala, Reino Unido y Colombia. Esos son los principales mercados, ya muy por bajito, para México en el mundo. En el caso de Canadá, los siguientes países de destino de exportaciones luego de Estados Unidos, que concentra el 80% de las exportaciones, son China, Japón, Reino Unido y México. O sea que vaya crisis que se viene para las industrias de ambos países si es que estas medidas se mantienen. Aunque como en el caso de Colombia hace unas semanas nomás con la crisis esta de las deportaciones, esto podría cambiar rápidamente porque básicamente lo están usando como un tema político y no técnico. Aunque en todo caso serán 4 años de presión constante por lo que se ve. China es un caso aparte porque es la segunda mayor potencia del mundo. Pero ya por pura curiosidad, veamos sus principales mercados de exportación fuera de Estados Unidos. Destacar que en el caso chino, Estados Unidos es el primer destino, pero a diferencia de México y Canadá, representa solamente el 15% del total de lo que exportan. A él le siguen Japón, Corea del Sur, Vietnam, India, Rusia y Alemania. Entonces, digamos que ¿podría el Perú tener mayor competencia de Canadá y de México en otros mercados? Eso es una posibilidad. Ahora, por el lado positivo para las empresas peruanas está la posibilidad de entrar con más fuerza a vender a Estados Unidos los productos que le vendían México y Canadá y que van a aumentar ahora exponencialmente su precio. Pero como nosotros no exportamos vehículos o reactores nucleares que exportan a veces ellos, veamos cuáles son los principales productos que importa Estados Unidos de Canadá y de México y donde Perú sí podría tener posibilidad de crecer. Para esto he cruzado información de la base de TradeMap al cierre del año 2023 porque la data anual 2024 todavía no ha sido publicada. Entonces, ¿qué productos peruanos pueden aprovechar la crisis comercial de México, Canadá y Estados Unidos? Ojo, no es mala leche con México y Canadá, sino identificar oportunidades para el Perú. Y los productos que tendrían más potencial son hortalizas. Ojo, estoy usando los nombres de las partidas arancelarias, por eso hortalizas, ¿no? También preparaciones o conservas de hortalizas, o sea, conservas de verduras, frutas y cítricos, prendas de vestir, complementos de prendas de vestir, azúcar y confitería, piedras preciosas, vidrio, cacao, cobre, por supuesto, y pescados y crustáceos. Esos son los principales y ojo a las empresas o emprendedores que puedan apuntar a exportar este tipo de productos a Estados Unidos porque hay posibilidad de demanda ante lo que vaya a pasar con Canadá y con México. Hay más productos, sí, pero estoy elaborando ya un informe sobre todas las partidas para ver el detalle, que ya les informaré en el canal en estos días de este informe, pero todavía para hoy día no. Hay mucha información en todo caso en estos días y mucho potencial para analizar. Por el lado de los mayores aranceles a China, y es otro tema aparte porque competir con China es complicado, ¿no? Desde el caso de Perú me refiero. Además queda la duda, ojo, de si las exportaciones que salgan del puerto de Chancay a Estados Unidos serán consideradas o no con aranceles como los puestos para China, como algún asesor de Donald Trump alguna vez soltó hace unas semanas, ya que Chancay es parte del plan de la nueva ruta de la seda. Pero claro, tenemos también el puerto del Callao y otros puertos, así que me he extendido un poco con este tema.
pero creo que vale la pena y está generando mucho ruido en estos días. Así que por ahí hay posibilidades y algunos riesgos también para el mercado peruano frente a este nuevo escenario mundial. Por el lado local destacó el cambio de ministros, pero no los ministros que se necesitaba cambiar o que se esperaba que cambien, sino otros, ¿no? El inepto del ministro del Interior, Santibáñez, que no hace más que pasar vergüenza cada semana y presentar cero pelea a la delincuencia, o el imitado del ministro de Educación, Morganquero, siguen en sus puestos como si tuvieran algún mérito para estar ahí, no tienen ninguno. En cambio, los cambios, vale la redundancia, se dieron en el Ministerio de Economía, el de Inclusión Social y el de la Mujer. Se fue el ministro José Arista del MEF, aunque siendo honestos, no se entiende el motivo de este cambio en este momento. ¿Por qué ahorita y no antes o después? No sé. Quizás el único caso que podrías decir que tuvo cambios por la polémica es el de la inclusión social por el tema del problema de Caliwarma, ¿no? Aunque el reemplazo para este ha sido Leslie Urteaga, que fue la ministra de Cultura ayayera de Dina Boluarte. Así que nada tiene que ver con la cartera de Midis, la verdad. Tampoco tiene nada que ver con un tema de cambio técnico. Poco se espera que vaya a manejar bien la cartera. Lo que sí se podría esperar es que busque blanquear la cartera para que los problemas de Caliwarma no le toquen a Dina Boluarte. Pero seguramente la han cambiado por eso, en fin. Lo bueno, para que no me digan negativo, es que el nuevo ministro de Economía viene de Proinversión, que es de las pocas entidades públicas que han funcionado bastante bien en los últimos años y esto podría ser una señal de dinamizar proyectos importantes. El nuevo ministro de Economía es el economista José Antonio Salardi, que era director ejecutivo de Proinversión en los últimos 2 años, 2 buenos años para Proinversión, y que ya fue en el pasado también ministro de la Producción con Martín Vizcarra, entre otros varios cargos públicos que ha tenido. Salardi se enfrenta ahora a lograr un mayor crecimiento que le esperaba para este año, mejorar el gasto público para reducir el déficit y veremos si para lograr esto también se compra la pelea o no contra el Congreso y sus medidas populistas, algo que no hicieron sus antecesores, ningunos de ellos en el gobierno de Boluarte. Lo mejor para el país y el nuevo ministro en todo caso en esta nueva etapa y que las cosas mejoren. Vamos hoy lunes con un nuevo episodio del Faro de las Finanzas de Carlos Arellano, que hoy nos aconseja de los seguros en uno de los principales activos de tu vida, tu casa. Vamos con el video. Hola, aquí transmitiendo desde mi auto. Hoy día ha sido espectacular. Desde temprano estuve viendo los índices, no solamente del Perú, el tipo de cambio, sino también del extranjero. Y veo que ha habido unos movimientos de toda la semana que nos han sorprendido a todos, especialmente en las acciones americanas. Nvidia, que a veces causa envidia, es la empresa de tecnología que tuvo una caída estrepitosa a principio de semana, pero se recuperó. Y eso me puso a pensar cuánta gente de nosotros invierte y apuesta a veces por una sola acción. Entonces, me pareció interesante tratar el tema de portafolio de inversiones. Y cuando uno habla de portafolio, como conversaba ayer con una pareja de amigos economistas, se tiene que referir a todo tipo de inversiones, empezando por su casa. Tu casa para ti es una inversión. Claro que no te da renta, pero un día tú la vas a vender porque te quieres achicar, ¿sí? Especialmente aquellos que pasamos los 50, 60. Porque es natural. Entonces, mi pregunta va a si tú consideras tu casa valiosa, ¿realmente la proteges? Sabemos que el Perú y, bueno, Lima dentro del Perú está encima de las placas tectónicas que un día nos van a sorprender con un gran terremoto. Aquellos que pasaron de los 60, que nacieron antes de los 60, deben haber disfrutado los terremotos que hubo, 3 grandes terremotos. Yo recuerdo más el del 70 y el del 74. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen quizá la principal inversión de su patrimonio asegurada? O sea, seguro contra terremoto
incendio, conmoción civil, etc. No se imaginan lo económico que es respecto al valor que tiene. Bueno, aquellos que tenemos casa con terreno, nos quedamos con el terreno, pero ¿qué se queda aquel que tiene un edificio, o bueno, departamentos dentro de un edificio, con condóminos que también van a sufrir las mismas consecuencias? Tomen en cuenta eso porque es más, como dicen, es más interesante, mejor tener un seguro que no tenerlo. Y es prioridad de nuestra parte considerar tanto eso como, así como aseguras tu carro o puedes asegurar tu vida, tener la tranquilidad de poder dormir tranquilo. Y diversifiquen portafolio, inviertan en acciones, bonos, obligaciones que tengan liquidez. ¿Ok? Que tengan muy buena semana y ya nos vemos pronto. Chao. Si quieres recibir los enlaces a los videos y otros cuadros directamente en tu WhatsApp, puedes suscribirte a nuestras listas gratuitas de difusión. Basta con mandar el mensaje podcast al WhatsApp 949-376-201 y listo. Una forma más de ser el primero en estar informado de lo que pasa con las empresas en el Perú y América Latina. Para cerrar el día de hoy, tenemos algunas noticias cortas de empresas y mercados. A ver, en el sector financiero, la empresa Compartamos Financiera ha recibido la autorización de la SBS para convertirse en un banco que llevará el nombre de Compartamos Banco S.A., el banco número 18 del sistema financiero peruano. Esta empresa es parte del grupo mexicano Gentera. Compartamos, ojo, cuenta con más de 117 agencias en el Perú, dos de ellas compartidas con el Banco de la Nación, y tiene unos 933.000 clientes de créditos directos. O sea, no es tan chiquitita tampoco. En metalmecánica, el grupo peruano Hidráulica, especializado en tuberías, válvulas y también en conexiones, ha creado una nueva empresa, una sexta empresa en su grupo, para atender a empresas petroleras y mineras, más a petroleras que a mineras, pero ambas. Esta empresa nueva se llama Integral Pipeline Solutions. Integral Pipeline Solutions. Puntualmente, la empresa se encargará del servicio de revestimiento interno de tuberías para el control de corrosión y rehabilitación de tuberías, un servicio que en el mercado peruano, para estos temas de hidrocarburos y petróleo, estaba básicamente copado por empresas extranjeras. Grupo Hidráulica es peruano y concentra a las empresas Fusion Center, Premium Plus, Instituto Técnico Hidráulico, Grupo Hidráulica Inversiones y Grupo Hidráulica, y ahora suma también a Integral Pipeline Solutions. En el mercado inmobiliario, la edición de esta semana de la revista Semana Económica da precisiones y cuenta un poco sobre la compra que hubo la semana pasada de Minca por parte de la chilena Parque Arauco. Y señala, por ejemplo, que además de la chilena Parque Arauco, estuvieron también interesados en comprar Minca. El centro comercial de Minca es una empresa más subsidiaria. Las empresas Mall Plaza, la empresa Ripley y la empresa InRetail del grupo peruano Intercorp. Pero finalmente fue Parque Arauco la que dio una mejor oferta al cerrar con 381.1 millones de soles, más o menos un 11.6 veces el EBITDA de Minca, el que consideran que será su segundo mayor activo en el Perú para Parque Arauco a nivel de ventas y el tercero mayor a nivel de EBITDA. Ven ahí. Cerramos así el episodio del día de hoy en este espacio que busca mantenerte informado sobre temas de interés o relevantes de empresas, economía y mercados. Nos encantaría, como siempre, leer tus comentarios sobre los temas que hemos discutido el día de hoy, a favor o en contra. Seguramente muchos habrán en contra, pero también otros a favor. No sé. En el debate está el gusto y a mí me gusta debatir. Y si son puntos en contra de los míos, mucho mejor. Si es que los tratamos con respeto, mejor aún, porque si no, la discusión se pierde en tonterías. Gracias siempre y tengan una gran semana y un gran mes de febrero. Ya empezó febrero, así que nada. Fuera que sea el mes del amor, que sea un mes súper próspero para ti y para los tuyos. Éxitos. ¿Quieres estar un paso adelante en el mundo empresarial? En un mercado tan competitivo como el peruano, la información es clave y nosotros te damos la clave. Con nuestras suscripciones en el canal accedes a 3 niveles exclusivos de contenido que transformarán tu perspectiva empresarial. En el nivel inicial tendrás resúmenes completos de los artículos más destacados del semanario The Economist, además de un cuadro mensual con las inversiones más relevantes de empresas en el Perú y episodios especiales de nuestro noticiero. En el nivel VIP, además, puedes ser parte de webinars en vivo sobre el mercado de empresas peruano con datos exclusivos de compañías, sectores, proyecciones, tamaños de mercado e información de comercio exterior y acceder a esos episodios cada vez que quieras consultar la información.
Y si quieres la experiencia completa, accede a nuestro nivel Excelsior y descarga las diapositivas usadas en nuestros webinars y resúmenes especiales de las presentaciones para usarlas en el momento que lo necesites desde nuestra cuenta de WhatsApp. Más que un contenido, te damos una ventaja estratégica: decisiones informadas, análisis profundo, resultados reales. Haz clic en unirse y comienza tu transformación el día de hoy. Utiliza nuestras opciones de pago por Yape y por Plin si prefieres ese método de pago. No dejes que la competencia te deje atrás de cara al nuevo año.